Los callbacks se puede denominar como una función que se ejecuta dentro de otra función. Probablemente esto ya lo hemos visto en algunos ejemplos anteriores, pero la realidad es que ahora en los callbacks se escribe algo diferente, así que quiero que prestes mucha atención porque cuando la primera vez que yo vi esto de los callbacks, a mí sí me resultó muy difícil y muy difícil de entenderlo. El ejemplo que vamos a ver hoy es verificar o buscar hacer una consulta simulando nuestra base de datos a un nombre que el usuario va a digitar. Por ejemplo, me está pidiendo un nombre y yo le voy a poner que se llama Andrés, que soy yo, y le voy a dar a verificar en la base de datos. Y bueno, por lo tanto solo tengo tres registros. Yo no existo en el registro 1, ni en el registro 2, ni en el registro 3. O sea, no existo en esa tabla ni en esa base de datos. Pero si yo le voy a dar a buscar a Carlos, Carlos sí existe en el registro número 2. Este es su ID, este es su nombre y este es su apellido. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Esta es mi estructura HTML, como puedes ver. Vamos a hacer referencia a un event listener con el evento click a este botón, ya lo hemos visto, gracias a la clase botón DB, que es de base de datos. Muy bien, nos vamos a mi JavaScript y ya sabes todo este cuento. La instancia es con un query selector a una variable, le agregas un event listener que sea click y la función se va a llamar verificar, que está aquí abajo. Muy bien, este es mi simulador de base de datos. La tabla es un arreglo. Dentro de esos arreglos tienen como valores objetos y los objetos también tienen valores como el ID, el nombre del usuario, el apellido y así. Tengo 1, 2 y 3 registros. Solamente 3 registros. Ok, lo siguiente es pedir al usuario que digite el nombre a buscar a la base de datos. Es por eso que yo creé una variable que se llama digitar. Me va gracias a la función prompt es que me despliega una caja de texto donde yo puedo escribir. Muy bien, esta es la función verificar, donde está el event listener. Date cuenta que esta función comienza aquí y termina acá. Solo quiero que lo tomes en cuenta, ya te voy a decir por qué. Porque dentro de esta función estoy creando otra función, pero esta vez lo hago con arrows function, que ya lo habíamos visto anteriormente. Es el comportamiento de una función, solamente que se escribe diferente. Pones var o let, como tú quieras, seguido del nombre de la función, en este caso consulta, igual a los paréntesis si quieres pasar valores por parámetro. En este caso yo sí quiero pasar el usuario, que es el que va a digitar, el que se va a escribir por la caja de texto, y el callback, que va a ser mi función que se va a ejecutar dentro de esa función. Tú le puedes poner cualquier otro nombre, no precisamente callback. Y esta flecha que quiere decir que es una función. Ok, y aquí están las llaves. Esta llave termina aquí. Muy bien. Cuando nosotros escribimos una función común y corriente, lo único que hacemos es escribir el nombre de la función entre paréntesis y punto y coma. Pero si estás utilizando callback es muy diferente. Primeramente, si escribes primero el nombre de la función, el primer valor, como aquí estoy pasando dos parámetros, se supone que a lo que voy a llamar también tengo que pasar dos parámetros. El primer parámetro es digitar, que es el valor que el usuario digitó. Y el segundo es una función. Este es el punto clave y esto es lo que lo hace importante a un callback. Tú lo encierras entre paréntesis y agregas los valores que tú deseas y ya se convierte eso en una función. ¿Y dónde declaro esa función? Aquí, dentro de consulta. Esto. Callback es una función porque, como puedes ver, está pasando dos parámetros ahí. Muy bien, ¿qué es lo que hago aquí en esta consulta? Yo lo que hago es recorrer con un ciclo for, porque la tabla es un arreglo y me resulta mucho más fácil de recorrerlo así. Es por eso que creo una variable que va a comenzar desde 0 y va a llegar a la longitud de la tabla. La longitud de la tabla tiene 3, es por eso que va a dar 3 vueltas. Si esta condición se cumple, va a incremento, ya lo conoce. Muy bien, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Es si tabla en la posición i, por ejemplo, en el primer registro, en el segundo registro, en el tercer registro, punto usuario me permite acceder a al usuario y poder leer su valor. En este caso, el primer registro es Jairo, el segundo es Carlos y así sucesivamente. Muy bien, ¿a qué quiero comparar? Si usuario es distinto al usuario que yo estoy escribiendo.
Si así lo es porque no se encontró ese nombre en la base de datos. Y me va a mostrar un error que es, y voy a llamar a la función callback, aquí es donde lo inserto, callback, y paso un parámetro que dice se encontró un error. En el callback siempre el primer parámetro va a ser para los errores o para manejar los errores, como tú quieras decirlo, pero siempre son para los errores. Es por eso que aquí en el primer parámetro yo tengo ERR, que es un error. Y de ahí para adelante, si ya es normalmente, puedes escribir tus valores. Muy bien, si pasas un solo parámetro, quiere decir que se encontró un error. Pero y si no es así, quiere decir que el nombre, que lo que escribió el usuario sí se encontró en la base de datos. Entonces ahora me va a pasar dos parámetros. El primero, como siempre tiene que ir el error, simplemente le pones nulo, nada más. Y en el segundo parámetro, ese sí, ponme la tabla en la posición I, o sea, el que lo encontraste. Muy bien, y esto viene acá abajo. Tengo una variable que se llama nuevo, que voy a crear un nuevo elemento. Esto también ya lo hemos visto, create element. Voy a crear un div, que son estos que están ahí, esos cuadritos, el rojo, el como que está verde, y el otro también es rojo. Muy bien, si se encontró un error, en este caso se encontró un error en el registro 1 porque no existía Carlos en el registro 1, y en el registro 3 existía en el registro 2. Muy bien, es por eso que se ejecutaba estas dos líneas, que es tener un fondo rojo y el texto el usuario no existe, que es lo que está aquí, el usuario no existe. Pero si sí lo encontramos, como en este caso que es Carlos, entonces muéstrame un color de fondo como verde y muéstrame datos del usuario y colocas esos datos. Muy bien, ¿dónde están esos datos? En el valor. Recuerda que valor es el valor de la tabla en la posición I, viene a pasar en valor. Y así simplemente lo colocas, valor.id, el valor.usuario, el valor.apellido, que es lo que está aquí en mi, simulando mi base de datos, que en sí es un arreglo. Y finalmente, como sabes, si creas un elemento tienes que tener una área y append_child para insertarlo. Como yo siempre le pongo, es una clase insertar que está en mi HTML, que está aquí. Y con append_child solo recibe un parámetro que es el valor a que tú creaste, que es 9. Y así funcionan los callbacks. Es verdad que te puede que resulta muy complicado porque tú declaras una función y la mandas a llamar a otra parte, y los parámetros como que no te acostumbras a esa forma. Pero en realidad a mí también se me hace difícil. Pero lo único que tienes que es practicar y practicar. Es por eso que yo quise hacer este pequeño ejemplo. Pero claro que obviamente se pueden hacer muchas otras cosas más, ¿sí? Hasta aquí.